eh, porque nos has permitido, Señor, poder compartir tu palabra con cada uno de tus hijos. Bendícelo, Señor, a cada uno que están conectados y que tu Santo Espíritu nos guíe y nos acompañe y nos ayude a discernir cada mensaje tuyo. Favores que te suplicamos por amor a Jesús. Amén. Bien, hermanos, en estos tiempos sabemos que la iglesia fue preparada con un solo objetivo. Recordemos que el Señor nos hizo un llamado a cada uno de nosotros para cumplir una misión, las cuales hoy en día algunos lo desarrollamos de diferentes maneras, porque el Señor dice, no, nos dio diferentes tipos de dones y capacidades para poder compartir el mensaje. Y yo me basé mucho en el tema de Ezequiel 33, que el Señor mismo nos dice que nosotros pues somos unos atalayas, ¿sí? Somos atalayas o atalayas del rey. Entonces nosotros tenemos una obligación, ¿no? De poder hacer algo por esta humanidad o quizás por cada uno de los que están fuera del conocimiento de Dios. Pero antes yo quiero desglosar un poquito la historia bíblica a través de las siete iglesias, para yo poder agarrar el tema central, sino que quiero compartirles a ustedes la relación que tiene tanto el pasado con el futuro. ¿Sí? Recordemos que en la secuencia histórica, la iglesia, pues en sí, o el remanente de este tiempo, está caracterizado tanto bíblica e históricamente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del pequeño remanente que queda del fin del tiempo, tiene la característica, dice, los que guardan la ley o los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y lo que también queda, ¿no? Un pequeño remanente, o sea, básicamente lo que resta de los últimos tiempos. Ahora, si nosotros también analizamos la secuencia histórica, hablamos desde Éfeso, que era apostólica desde el año 31 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Y ahí venía pues Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y la secuencia más interesante llega pues hasta Sardis, Filadelfia, de donde ya empieza después de 1798 después de Cristo hasta el año 1844, ¿sí? De ahí vemos la séptima iglesia, que es la Odisea. Es la iglesia del juicio de Dios desde el año 1844 hasta, o después de Cristo, perdón, hasta el fin de los últimos tiempos. Por ejemplo, en Apocalipsis 3:15 nos dice algo interesante. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es interesante, ¿no? Dice el Señor, ojalá fueras frío o caliente. Pero en sí la iglesia entra en una etapa donde entra de confort, de comodidad, que no quiere más, o sea, no quiere ir más allá de lo que debemos realizar o hacer por cada uno de nuestro prójimo. Leyendo algunos libros en testimonios para la iglesia en página 391 del tomo 3, dice, algunos que están puestos de vigía para advertir al pueblo del peligro han dejado de vigilar y descansan con comodidad. Son centinelas infieles, permanecen inactivos, mientras su ártero enemigo entra en el fuente y trabaja con éxito al lado para derribar lo que Dios mandó que se construyera. Ven que Satanás está engañando a los inexpertos e ingenuos, no obstante, se quedan callados como si no tuvieran un interés especial.
como si estas cosas no fueran de su incumbencia. No ven ningún peligro especial, no ven razón para dar el alarma. A ellos les parece que todo va bien y no consideran necesario hacer sonar la trompeta con los fieles toques de advertencia que los claros testimonios le presentan, para mostrar al pueblo sus transgresiones y a la casa de Israel sus pecados. Ahora, estos reproches y advertencias interrumpen la calma de estos somnolientos centinelas amantes de la comodidad y se sienten disgustados. Hasta acá quería yo llegar con un mensaje del Espíritu de Profecía como introducción, mostrando de que nosotros tenemos una obligación. Recuerden que los centinelas se ponían en un lugar específico para poder dar la alarma. Por ejemplo, supongamos hoy en día un personal de seguridad ponen a una empresa o ponen una empresa con un solo objetivo, para resguardar la seguridad de los que están dentro de una empresa o quizás dentro de un edificio. Pongámoslo de ese ejemplo. ¿Qué pasa si un delincuente viene o con ganas de ingresar a robar un lugar? ¿Qué hace el centinela? Avisa, informa o pasa la voz o hace la alerta para que todos estén prevenidos. Acá viene lo más interesante. Nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio a toda costa. Y basándonos en el tema de Apocalipsis, de las 7 iglesias, la Odisea tiene una característica interesante. Lo que pasa, llega a un punto donde la misma iglesia llega a una conformidad donde no quiere hacer nada. ¿Cuándo empieza la Odisea en sí? Comienza en 1844 hasta el fin. Miren, es una iglesia donde es juzgada por Dios, es indiferente, es orgullosa, arrogante y sorda. Tenemos una labor muy importante en este mundo y a veces nosotros pasamos por alto muchas cosas. Llegamos a ser tan indiferentes como iglesia de Dios y no compartimos el mensaje que el Señor nos mandó a compartir. Apocalipsis 3:17, perdón, 3:20 dice algo interesante. Yo estoy a la puerta y toco, pero a veces nosotros no somos capaces de tocar una puerta. No somos capaces de compartir el Evangelio. Quizás por miedo, por vergüenza o quizás por desconocimiento también. Y entonces nosotros podemos decir qué es lo que está pasando con cada uno de nosotros. Si estamos analizando la situación que nos corresponde hacer en este mundo. La pregunta sería que nos haríamos cada uno de nosotros. ¿Estamos cumpliendo con el mandato que hizo el Señor en su debido momento? Cuando Él dijo, vayan y hagan discípulos, enseñándoles como yo les he enseñado. Mateo 7:16, perdón, dice, el Señor conoce nuestras obras, lo que siempre muestra el verdadero estado espiritual de las personas. Las palabras pueden indicar otra cosa, pero el Señor afirma que es por sus frutos que se nos conocerá. Mm, Es interesante, ¿no? Por sus frutos conocemos a un árbol. Por sus frutos conocemos qué tipo de fruto podemos adquirir. En este caso, hermanos, eh, lo que Cristo reprocha a esta iglesia es que no eran ni fríos ni calientes, ni amaban siquiera, ni siquiera odiaban, no se apasionaban por nada, ni por lo bueno ni por lo malo, eran indiferentes. Al menos, hermanos, el agua caliente es útil para quizás darse una ducha o tomar algo caliente en el frío, ¿cierto? El agua fría sirve para calmar la sed, pero hermanos,
Beber agua tibia es muy desagradable. Es por eso que el Señor dice, por cuanto ni eres frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Y a veces estas palabras es tremendo, porque en sí, hermano, lo que dice el Señor, si no haces nada en esta vida para agradar a Dios, va a ser triste, porque al final el Señor dirá, pues, apartados de mí, no los conozco. Y quizás en el tiempo que Jesús venga, a nadie le gustaría hacer eso o ser parte de ello, rechazado. Miren lo que dice Elena de White en el libro Dios nos cuida, página 94. Dios no tiene una iglesia, perdón, no tiene Dios una iglesia viva, ¿acaso? Tiene una iglesia, pero es la iglesia militante. Y todavía dice, no es la iglesia triunfante, ¿sí? No es una iglesia triunfante. Nos sentimos apenados de que haya miembros defectuosos, mientras el Señor trae dentro de su iglesia a los que están verdaderamente convertidos. Al mismo tiempo, también el enemigo trae a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena semilla, Satanás siembra la cizaña. Hay dos influencias opuestas que obran continuamente en los miembros de la iglesia. Una influencia de obra de, o sea, Dios influye en la purificación de la iglesia y la otra, la corrupción del pueblo de Dios. Y eso ya no es novedad. El Señor lo dijo hace muchos años atrás. Dijo que dos grupos en la iglesia es fundamental que va a crecer en esta vida, el trigo y la cizaña. ¿Mm? Y acá viene el texto clave que agarré de Ezequiel 33:7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Se dan cuenta? El Señor nos puso como vigías, como centinelas, como atalayas, nos puso en la casa de Israel para hacer una cosa, para oír las palabras de Dios y amonestarlos de su parte. Pero a veces nosotros hemos llegado a un punto de indiferencia que nosotros no compartimos el mensaje que el Señor nos dio para compartir con los demás. Nos los quedamos para sí mismos. Y quería compartir una parte de Martín Lutero en el conflicto de los siglos, página 10, perdón, capítulo 10, página 201. De él decía de esta manera, ¿no? Recordemos que Martín Lutero, cuando era perseguido, él se escondía y se escondió por mucho tiempo y parte de ello se escondió en Wittenberg. Imagínense que cuando Lutero se esconde, las otras creencias, otras doctrinas, otro tipo de evangelizar estaba ganando. Y ganaba en gran parte el terreno que realmente uno debería compartir. Pero él vio esa necesidad de salir de ese escondite y dirigirse hasta el teatro principal y decir de esta manera, yo voy a predicar. Si es posible discutir, escribiré, pero a nadie obligaré, porque la fe es un acto voluntario. ¿Cuántos de nosotros decimos esto? Cuando salimos a visitar, cuando salimos a predicar, ¿cuántos de nosotros decimos esto? Hermanos, como centinelas o atalayas del rey, tenemos que ver esta opción. No importa, predica. Escribe, para eso están las redes sociales, pero hermanos, sin obligar a nadie. Hagamos nuestra responsabilidad, respetando así como Jesús respete el libre albedrío de cada uno de sus hijos.
pero sí tenemos una obligación, predicar el Evangelio. Hermanos, en el tiempo pasado muchos predicaban el Evangelio y lo hacían con esa devoción, con esa alegría, sin importar, perdón, lo que sucedería. Estamos en tiempos donde uno tiene que profesar lo que un día el Señor puso a su lado para poder seguir compartiendo con los más necesitados. Ezequiel 33:8 dice de esta manera: Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo lo demandaré de tu mano. Es interesante. A veces nosotros pensamos, digo, decimos, no, no, bueno, otro día hacemos el ministerio, otro día vamos a visitar, otro día predicamos, otro día hacemos, pero es triste y a la vez fuerte lo que dice el texto. Si tú no predicas, su sangre yo lo demandaré de tu mano. Hay una gran responsabilidad de hacer lo que de hacer con lo que el Señor nos dio. Y a veces uno dice, no, tengo bastante conocimiento. Por eso en Apocalipsis 3:17 dice, soy rico, tengo todo, nada me hace falta. Pero sin embargo el Señor dice, eres un desaventurado, desnudo. Pero sin embargo el Señor dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío, de hecho que va a morir por su pecado, pero su sangre yo te haré responsable a ti. Hermanos, no tenemos pretexto para compartir el Evangelio. Y no lo hagamos por miedos, no hagámoslo por amor, porque recuerden que en Proverbios dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Mm? Quiero compartirles el tomo 1 de Joya de los Testimonios, página 329. Dice Elena de White de esta manera: No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo están obligados virtualmente a entrar en una de las cruzadas contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y a sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. Manos, aquí en este mundo, yo le digo de esta manera, hay una milicia, que esa milicia ha entrado en una redada, en una guerra espiritual. Y eso nos debemos dar cuenta porque en estos tiempos es donde uno tiene que entrar a esta redada para poder compartir el evangelio. A pesar, recuerden que la iglesia es una iglesia indiferente, una iglesia somnoliente, dormida, pero sin embargo, dentro de ello tiene que haber esa capacidad de despertar y entrar a una redada, porque prácticamente en los últimos tiempos, eh, es triste decirlo, la iglesia llega a un confort donde ya no ve más para allá. Simplemente llega a un punto donde dice, yo estoy bien aquí y ya no quiero hacer más. El Señor nos llamó para no callar. El Señor nos llamó para predicar el Evangelio. Y miren, y es un privilegio poder hacer esta labor.
Fácil sería a nuestro Señor decir, ¿sabes qué? Como estos no quieren hacer la obra, fácil sería decir, bueno, mando a un ángel y en segundos termina el ministerio. Pero miren, ¿cuál es el privilegio tan grande que el Señor nos permite que nosotros seamos partícipes de esta maravillosa obra? Y miren lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y alumbrará Cristo. Hermanos, la pregunta sería, ¿en qué grupo estamos? Recuerden que solamente hay dos grupos que luchan en esta vida, la cizaña y el trigo. Y al final, como dice Apocalipsis, en los últimos tiempos solamente van a haber dos grupos. No van a haber tibios, pues solamente va a haber los calientes y los fríos. Y el Señor dice, ojalá fueras frío. Miren, hasta qué extremo dice el Señor, ojalá seas frío, porque aún siendo frío todavía eres válido, sirves. O caliente, pero no. Dice, eres tibio, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y a veces da pena porque eso vomitar de la boca uno puede entender es un rechazo tremendo. Y a veces nosotros no medimos esa magnitud. En lo personal, a mí no me gustaría cuando venga nuestro Señor y me rechace de esa manera tan terrible, ¿no? Y miren lo que dice. Quiero leer el último texto de la sierva, que dice en el tomo 2 de los testimonios para la iglesia, página 391 dice, el 2 de octubre de 1868 me fue mostrada la condición del pueblo profeso de Dios. Muchos estaban en gran oscuridad. Sin embargo, parecían ser insensibles a su verdadera condición. El discernimiento de un gran número de ellos parecía estar entumecido en lo que se refiere a la captación de las cosas espirituales y eternas, mientras que sus mentes parecían estar bien despiertas a los intereses mundanos. Muchos adoraban a los ídolos en sus corazones y practicaban la iniquidad, lo que los separaba de Dios y los transformaba en cuerpos oscuros. Vi, dice, a muy pocos que permanecían en la luz, teniendo discernimiento y espiritualidad para descubrir estas piedras de tropiezo y quitarlas del camino. Hay hombres que están en puestos de responsabilidad en el corazón de la obra y están dormidos. Satanás los ha paralizado con el fin de que no descubran sus planes y árdides, mientras que él está activo seduciendo, engañando y destruyendo. Es interesante cómo nos muestra la historia bíblica que la iglesia que el Señor pues levantó desde el año 1844 para pregonar el mensaje final. La Odisea es una iglesia que el Señor levantó con esas características para pregonar el mensaje en los últimos días. Y debemos preguntarnos, ¿estamos cumpliendo lo que el Señor nos encargó? ¿Estamos desarrollando con ímpetu, con alegría lo que el Señor nos encomendó? ¿O simplemente estamos en ese confort de donde no queremos salir? No lo digo yo, la Escritura lo dice claramente. Hermanos, a mí me alegra mucho cuando yo veo gente que dice, vamos a hacer la obra, prediquemos, hagamos lo que el Señor nos encomendó. Y a veces da mucha pena ver que muchos
no lo hace. Tuve la oportunidad de visitar una iglesia donde una hermana levantó, dijo, yo quiero ir a dar estudios, yo quiero ir a visitar y a dar estudios bíblicos. ¿Quién me acompaña? Hubo un silencio tremendo. Solamente la señora nomás estaba de pie y nadie se levantó. Me hubiera gustado ver una iglesia llena, decir yo también voy. Quizás no todos tenemos esa posibilidad, pero sí podemos predicar el evangelio de mil y una formas de llevarlo a cabo. Y a veces nosotros utilizamos pretextos, que yo no puedo, no tengo tiempo, no es mi don, cuando realmente no es un don, es un mandato. Porque el Señor dijo, ve y hagan discípulos. No dice, bueno, Orlando, si puedes, vas. Si no, ya otro día será. No dice eso. Dice, ve y haz discípulos enseñándolos. Hermanos, que el Señor los bendiga inmensamente. No nos quedemos con que quizás lo hubiera hecho, quizás no. Porque al final el Señor dice que si tú no predicas, si yo no predico, al final, si alguien se pierde y yo pudiendo haberlo hecho, se pierde, hermano, eso lo que va a demandar va a ser de nosotros. Porque recuerden que un día el Señor llamará a juicio a todos por igual. Entonces, una de esas, pues, el Señor dirá, pues, ¿por qué no lo hiciste? Mire, el hombre se perdió, la persona se perdió. Tú pudiste hacerlo y no lo hiciste. Te callaste. Hay una gran responsabilidad de hacer lo que nosotros hemos tenido, si lo compartimos o no. Pero recuerden que al final el Señor nos tomará a cuentas. ¿Sí? Que el Señor los bendiga inmensamente y gracias por la oportunidad.